etapa de planeación. Quiere decir, si estamos en planeación, que estamos en el proceso de planificar la calidad. ¿Ok? No hemos visto ese proceso. Está muy bien. Sin embargo, quería un poquito contextualizar el tipo de preguntas, contextualizar el tipo de preguntas que pueden aparecer en el examen. Entonces, pues básicamente lo que está pasando aquí es que nos pregunta qué herramientas se pueden utilizar en esta etapa de planeación para efectos de establecer las normas de calidad y el trabajo para cumplir con esas normas. Es decir, primero definir una normativa y segundo, ¿qué tenemos que hacer para que el trabajo del proyecto se ajuste a esas normas? Esas normas quiere decir que habría allí un elemento de obligatorio cumplimiento, como ya lo vimos. Y vamos a ver una por una. Análisis del proceso puede ser. Auditorías de calidad. Auditorías de calidad sería ya cuando estemos en ejecución, hacer auditorías sobre cómo se están haciendo los procesos. Diagramas de control, no lo hemos visto, lo vamos a ver a continuación, pero esta sí es una de las herramientas. Inspección, como las auditorías, la inspección se haría, pero ya en el grupo de procesos de monitoreo y control. Como estamos en planeación y estamos definiendo cuál es la normativa, o sea, cómo debemos hacer para ajustarnos a una normativa, pues básicamente la respuesta debe ser la C, porque habla de qué herramienta, y la única herramienta que aparece aquí es diagramas de control. Vamos a ver que son 7 herramientas que también tenemos que conocerle muy bien, saber de qué se trata, y va a ser muy fácil que las aprendamos de memoria, porque nos va a hacer mucha lógica lo que va a pasar. Entonces vamos a contestar lo que dice Sebastián, a ver qué pasa. Pues claramente la respuesta era la C, la que sí refería a una herramienta de control. La siguiente pregunta es, ¿usted y su equipo están convencidos de la importancia de la prevención sobre la inspección? Por tal motivo, quieren implementar un enfoque proactivo para incrementar los costos de conformidad de la calidad. Incrementar los costos de conformidad. ¿Cuál de los siguientes? Lo primero que tenemos que pensar es los costos de conformidad. Si miramos el diagrama de costo de la calidad, serían aquellos costos en los que se incurre para prevenir eh, no conformidades. ¿Cuál de los La B, siguientes costos, cuál de los siguientes costos no forma parte de esta estrategia? la B. B. ¿Sí? ¿Alguna otra? Vámonos con la B. Correcto. ¿Por qué los demás no? Porque estudios hace parte de lo que veíamos que era evaluación, appraisal, valoración, capacitación hace parte de prevención, y política de calidad también hace parte de todas las acciones que tiene que tomar la organización para prevenir. El único que hay aquí que se refiere a costo de no conformidad es este. Muy bien. Hagamos otra. Usted y su equipo están trabajando para asegurar la calidad en un proyecto de construcción de vehículos que utilizarán combustibles biodegradables. ¿Cuál de los siguientes enunciados no será necesario para llevar a cabo este proceso? Aquí es, Mm, ¿cuál es? No. La C, La C es plan de mejoras de procesos. ¿Por qué, Miguel? pues la pregunta es,
que están trabajando para asegurar la calidad del proyecto, ¿no? Ajá. Entonces, no es necesario. Entonces, métricas de calidad es necesario porque tienen que comparar, sí, hacer un Sí, benchmark de cómo van a sí. comprar. Las solicitudes de cambio son, pienso, son necesarias para la calidad porque durante la vida del proyecto pueden haber cambios en el proyecto, entonces estos tienen que ser tenidos en cuenta para la calidad. Y la D tampoco tiene que La estar de, porque el desempeño del trabajo es parte, bueno, tenía dudas entre la C y la D y me fui por la C, porque ya, las mejoras del proceso como tal es dato al proyecto. sí, Entonces me fui fue por la C. perfecto. Esta es otra pregunta que pues estamos respondiendo un poquito a la loca porque no hemos visto los procesos, pero dice, están trabajando para asegurar la calidad en un proyecto de construcción de vehículos. Bueno, no importa, están trabajando en asegurar la calidad. Vamos a ver los procesos. Están en ejecución porque están haciendo aseguramiento de calidad. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tienen que saber dónde está. Están trabajando para asegurar la calidad, es decir, el proyecto ya está en ejecución. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es necesario para llevar a cabo ese proceso de aseguramiento de calidad? Vamos a ver aquí un poquito de, dice, Ah, no, bailas. Ejecución. ¿viste? Pero no lo sabíamos, de eso se trata. ¿Por qué caímos en la trampa? Porque lo que tú dices sí tiene sentido, las solicitudes de cambio sí podrían eventualmente eh, ser necesarias, ¿cierto? Para hacer el proceso de aseguramiento de calidad. Pero, Sí. eh, perdóname, tú dijiste fue ay, me perdí. Plan de mejoras de proceso. Tú dijiste fue el C, ¿cierto? Mm. Sí, sí, sí. Bueno, esta, pues si uno la mira en contexto, métrica de calidad, sí. Solicitud de cambio, quién sabe. Plan de mejoras de proceso, sí debe ser una entrada al proceso de asegurar la calidad. Porque recuerden que además el plan de mejoras de procesos hace parte del plan de proyecto. A que de pronto sí, y además se refiere con calidad. Y el informe de desempeño del trabajo, sí, porque es que uno tiene que mirar, si está asegurando la calidad, tiene que mirar cómo va el trabajo. Entonces, por descarte, sería la B. Ya sabemos, mirando que el proceso que vamos a ver, eh, lo que tú dijiste es el plan de mejora de proceso, sí hace parte. Bueno, esto les digo, lo estamos haciendo un poco por contextualizar las preguntas y ver qué podemos esperar de ese tipo de preguntas, ¿sí? Sabemos efectivamente que pues habrá unas preguntas que todavía no vamos a poder responder bien. Pero mirémonos entonces que son tres procesos, uno de ellos en gestión perdón, en planeación, ¿sí? En el dominio de planeación, que tiene que ver con tener un plan de calidad de mi proyecto. Alguien me podrá decir, pero es que ese plan de calidad lo puede heredar de la organización. Claro, ese plan de la organización, ese plan de calidad de mi proyecto, pues tiene unos insumos, ¿cierto? Por ejemplo, los estándares, políticas, lecciones aprendidas, lo que se pueda tomar de la organización. Pero definitivamente mi proyecto sí tiene que tener un plan de calidad, plan de gestión de calidad. Tendré que mirar elementos de riesgos, expectativas de interesados o quiénes son los interesados. Porque recordemos que cada interesado tiene una expectativa y esa expectativa es un requisito. Y ese requisito es la base para gestionar la calidad. Por ahí tenemos ya algo. Por otro lado, tenemos que tener claridad de lo que es el alcance del proyecto, el cronograma del proyecto y los costos. A lo mejor la expectativa del cliente habla de un requisito que no es posible cumplir en el cronograma dado. Cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, habrá que tener un plan. Y el resultado de este proceso, pues, es básicamente tener ese plan de calidad con el cual vamos a hacer aseguramiento de calidad. Aseguramiento de calidad, insisto en esto, se hace durante la ejecución del proyecto. Es decir, ya están acometiéndose esos trabajos
esas actividades del proyecto están en ejecución. Entonces aquí lo que tiene que hacerse es auditar esos procesos. ¿Cuáles procesos? Los que hay en curso cuando se elaboran esas actividades. Ese proceso de auditoría, entonces lo vamos a casar en nuestra memoria. Auditoría, ejecución. Auditamos algo que se esté ejecutando, ¿cierto? Y esos procesos de auditoría tienen que ver con procesos, es decir, uno audita procesos. Es decir, las auditorías se hacen sobre unos procesos que se están ejecutando. Entonces, para nuestra memoria, si estoy en ejecución, estoy asegurando calidad sobre procesos y estoy auditando. Entonces, auditoría, ejecución, asegurar calidad sobre procesos. De ahí pueden salir eh, solicitudes de cambio en el sentido de que si hay que corregir un proceso en virtud de que hubo una auditoría, pues habrá necesidad de solicitar cambios que a la larga pueden alterar alcance, cronograma, presupuesto. Por otro lado, esa solicitud de cambio y también estando en ejecución, tendremos que hacer control de calidad. Control de calidad se refiere exclusivamente a inspección sobre productos. ¿Ok? Entonces, proceso de aseguramiento de calidad sobre procesos, control de calidad basado en inspecciones sobre productos, sobre entregables. Esas son las dos trampas en las que no tenemos que incurrir. Entonces voy a decirlo de nuevo. Aseguramiento de calidad es el proceso que se basa en auditorías y se hace sobre procesos, sobre la manera como estamos ejecutando las actividades. Y en control, monitoreo y control, se hace control de calidad basada en inspecciones de productos y entregables. Procesos, productos. Bueno, con eso, pues básicamente ya tenemos más o menos claro de qué se trata el proceso. Video recomendado sobre sistemas de gestión de calidad. No lo vamos a ver por tiempo, pero recuerden que este material está disponible en su aula virtual, en su carpeta. Y ahora sí miremos los procesos. Ya sabemos que son tres, que hay uno en planeación, otro en ejecución y otro en monitoreo y control. Perfecto. Esto es una cosa que nos va a ir muy bien. Tener un plan de calidad quiere decir que identificamos los requisitos o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables. O sea, identificamos requisitos y, o estándares para el proyecto y sus entregables. Es decir, estándares para la manera como gestiona el trabajo del proyecto, pero también estándares de calidad para el resultado, para el producto que va a arrojar ese proyecto. Así como documentar la manera en que el proyecto probará el cumplimiento con los requisitos de calidad. Entonces, en el plan de calidad debería ser cosas como que este proyecto o ese producto que vamos a entregar cumple si satisface X, Y, Z requisitos que están expresamente manifestados por el cliente. ¿En dónde? Puede ser en la declaración del alcance, en, cuando se identificaron los interesados, en esas expectativas de los interesados también puede existir información que nos sirva. Aseguramiento de calidad, entonces será auditar esos requisitos y los resultados de las mediciones de control de calidad para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales adecuadas. Es decir, sobre la ejecución, volvemos a lo mismo, hacer auditorías que nos permita asegurar que no vamos a tener ineficiencias de la manera como estamos haciendo las cosas. Y controlar la calidad, pues básicamente será inspeccionar, en este caso, pues, monitorear, registrar los resultados de lo que estamos ejecutando a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. Esos básicamente son los tres procesos, el contexto de los procesos de planeación. Entonces aquí sería muy relacionado con la planificación de riesgos, estamos en planeación, tenemos pues, todo el sistema con sus entradas, salidas, pero pues fundamentalmente nos vamos a enfocar en lo que es el plan de gestión de calidad. Entonces allí hemos visto que vamos a identificar
requisitos y estándares de calidad para el proyecto y el producto del proyecto. Y documentar la manera en que el proyecto va a aprobar el cumplimiento de esos requisitos. ¿Sí? Fundamentalmente, este proceso de gestión de planificar la calidad o la gestión de la calidad tendrá que estar apoyada en estas entradas que aparecen por acá. Documentación de requisitos, eso ya venía del proceso de gestión de alcance que ya habíamos visto. El registro de riesgos, no lo hemos visto, pero lo vamos a necesitar. Registro de interesados, en fin. Y lo que va a producir este proceso, pues obviamente es el plan de gestión de calidad, las métricas de calidad, la lista de verificación de calidad, el plan de mejoras de procesos y las actualizaciones de los documentos. Entonces, aquí ya vemos que una de las preguntas, ahora sí tenemos más bases. El plan de mejoras de procesos sí estaba relacionado con el proceso de siguiente, que es el de, nos hablaba de que estamos era asegurando la calidad en esa pregunta. Bueno, ahí vamos. Bueno, está Paulita que nos informa que se había ausentado, pero pues Paulita, ahí vamos, ahí vamos. No vamos tan rápido, pero la idea es que avancemos. Bueno, este proceso, fundamentalmente, ya hemos visto que tendrá unas entradas, todas ellas ya las conocemos, el plan de proyecto, eh, aquellos elementos del plan de proyecto que podrían ser útil cuando estamos elaborando el plan de calidad, podría ser la línea base de alcance, recordamos otra vez, tenemos que conocer de memoria, que el enunciado, la línea base de alcance es el enunciado, la WS o EDT y su diccionario, básicamente. La línea base del cronograma, sabemos que es el cronograma aprobado, la línea base de costos, presupuesto aprobado, y los otros planes de gestión. Otros planes de gestión se refiere a los planes de gestión de todas las demás áreas de conocimiento. Podrían ser útiles. El registro de interesados, porque ahí sabemos que existen esos requisitos están los requisitos de los interesados de manera precisa, están identificados en ese registro. El registro de riesgos también nos indica aquellas cosas que podrían salir mal, muchas de ellas relacionadas con la calidad. Documentación de requisitos que venía de cuando hicimos la gestión del alcance. Pues, básicamente ahí es donde dice qué requisitos debe cumplir el proyecto en relación con las expectativas de los interesados. Los factores ambientales y los activos del proceso nos pueden servir para hacer nuestro plan de calidad. Las herramientas y técnicas, el análisis costo-beneficio, básicamente sería comparar el costo de la calidad y su beneficio. Entonces, a lo mejor el plan de calidad debe basarse en cuál puede ser el beneficio, dado que tenemos que hacer unas inversiones. Inversiones, ya sabemos que esas inversiones tienen que estar orientadas más al tema de evaluación e implementación de esas políticas, que no, o sea, hablamos de costo de tener conformidades. La parte baja de nuestro gráfico de costo de calidad. El costo de calidad, describirlo en ese plan si fuera necesario, abordarlo como herramienta y técnica, y las 7 herramientas que básicamente es lo que vamos a decir, lo sustancial de este tema de gestión de calidad es que nos sepamos, creo yo que de memoria, o por lo menos hagamos el esfuerzo de memorizar las 7 herramientas básicas de calidad y conocer de qué se trata cada una de ellas y cuál sería su uso para efecto de hacer el plan de calidad. Los estudios comparativos, benchmark, mirar cómo lo hacen otros. Diseño de experimentos, es decir, dado que tenemos una situación en donde vamos a hacer gestión de calidad, pues tendremos que diseñar unos experimentos para ver cómo vamos a tomar las muestras, eh, cómo vamos a hacer las inspecciones, ese tipo de cosas habrá que decirlo. Determinar, apoyarse en muestreos estadísticos, ¿sí? El tamaño de las muestras, todo el contexto que tengamos para hacer ese muestreo, deberíamos apoyarnos en eso. Y otras herramientas de gestión de calidad, pues podría ser la tormenta de ideas, el análisis de campo de fuerzas. Básicamente, eso son actividades grupales
en donde se va realmente es a, a tener una técnica para la toma de una decisión. Lo mismo, técnica de grupo nominal, entonces estamos hablando de una actividad de grupo en donde básicamente se conforman grupos, cada grupo defiende una idea y habrá que alimentar de esa manera la toma de una decisión adecuada. En este caso, una decisión para llevar al plan de calidad. Y herramientas de control de calidad, pues que básicamente es un proceso que vamos a ver más adelante. Y las reuniones. Entonces, eh, aquí puedo ver algo relacionado con, los campos de fuerzas. Fuerzas, en este caso, fuerzas en pro del cambio y fuerzas en contra del cambio. Entonces, podría ser una herramienta que se puede utilizar al interior del grupo para impulsar la creación del plan de calidad, ¿cierto? Y considerar elementos como los que aparecen aquí para este caso particular. El costo de la calidad, que ya lo conocemos, pues básicamente lo volvemos a presentar porque es importante que lo manejemos bien. Fíjense que en la parte de arriba y que son los inductores de costo mayores, tienen que ver con los costos de no conformidad, ¿cierto? Y esos costos de no conformidad quiere decir con tener que ir a reparar fallas internas, ¿ya? Defectos que se producen por fallas internas y defectos que se producen en contextos externos a la organización, que tienen un costo mayor. Y los costos de conformidad, pues básicamente están basados en lo que es la evaluación y la prevención. Eso básicamente es el concepto del costo de la calidad. Las 7 herramientas que vamos a hacer el esfuerzo de aprendernos de memoria, básicamente son los diagramas causa-efecto, espina de pescado, Ishikawa, como quieran llamarlo, los flujogramas, que todos alguna vez hemos utilizado un flujograma, básicamente para representar gráficamente el flujo de un proceso, las hojas, las listas de verificación o checklist, también las conocemos, las hemos utilizado, los diagramas de Pareto, que básicamente son una particularización de los histogramas. Es una forma como estamos analizando la famosa regla de Pareto, de Wilfredo Pareto del 80-20, ¿cierto? Y es básicamente poder analizar los eventos dependiendo de su impacto en el proyecto. Ya los vamos a ver. Los histogramas, pues básicamente representan, pueden ser ocurrencias de eventos, de fallos, en fin, pero es una forma gráfica de poder tener una muy buena visualización de cómo están sucediendo las cosas en el proyecto. Las hojas de control, pues básicamente lo que nos permite es también tener el registro gráfico de cada una de las ocurrencias o resultados de las mediciones y lograr ponerlas dentro de un contexto de gestión de de la organización de cara a los requisitos del cliente, que también lo vamos a ver. Y la séptima herramienta serían los diagramas de dispersión, que básicamente nos hablan de que el resultado de esas mediciones, esos eventos, cómo los podemos poner en un diagrama en donde cada punto es una ocurrencia y mirar si hay un patrón, básicamente. Y ese patrón, pues básicamente nos dará información de qué medidas habrá que tomar para tomar control. Entonces miremos, lo primero sería el famoso diagrama de Ichikawa, diagrama causa-efecto, o espina de pescado, y básicamente lo que nos habla es de poder encontrar las causas de un problema particular. Entonces, el efecto en la parte derecha y en el eje del gráfico y las posibles causas como categorías o espinas. En este caso, si fuera el espina de pescado, sería básicamente y estos pueden tener subcategorías. Entonces, aquí estamos identificando posibles causas a un problema, causas atribuibles ese problema al entorno, a la máquina, al hombre, a los materiales, al método, a la medida, en fin. Y existen unas causas secundarias
o subcategorías de esas causas que también podemos pintar allí. Mirar entonces todo el problema y poder encontrar la causa raíz. Encontrando la causa raíz, se podrá encontrar una solución. Los diagramas de flujo, pues como hemos dicho, básicamente lo que hacen es una representación gráfica en secuencia de básicamente todas las actividades de las que se compone el proceso, cómo se relacionan, y se puede enriquecer estos diagramas de flujo con información adicional, por ejemplo, quiénes son los responsables de hacer cada actividad, cuáles son los tiempos involucrados para cada una de esas actividades. Es importante, pues, tener la claridad para lograr pintar un proceso así, fundamental. Las hojas de verificación o listas de chequeo, pues básicamente sería tener allí una serie de variables en la primera columna y mirar aquí en las columnas siguientes todo el tema de lista de chequeo, de, de cuál es la situación para cada una de estas variables. ¿Sí? Esos son nuestros famosos checklists o hojas de verificación. ¿Sí? Importantísimo, se ve mucho en todas las industrias, pero se me ocurre en este momento que lo vemos cuando viajamos en las aerolíneas, lo vemos cómo se hace una lista de verificación y cuáles son las actividades previas para la autorización del despegue de un avión. Entonces, habrá que hacer una serie de chequeos. Algunos de ellos son inclusive visibles a los pasajeros, pero se trata entonces de hacer una verificación paso a paso para estar completamente seguros de que el proceso realmente está bajo control. Y el diagrama de Pareto, pues básicamente lo que identifica, por un lado, los problemas, en este caso su porcentaje de ocurrencia o su frecuencia de ocurrencia y una valoración. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que tenemos que encontrar el 80% de esos problemas, identificarlos. En este caso, estamos hablando de que ese 80% se compone de estas actividades que están aquí a la izquierda, ¿cierto? Solucionando estos problemas eh, que generan el 80% de los problemas, tiene una ponderación del 80%. Solucionando el 20%, solucionamos esto. Es decir, si nos enfocamos en solucionar los problemas que tienen mayor impacto, podemos poner bajo control un proceso determinado. Ese básicamente es el gran aporte de Vilfredo Pareto y creo que todo lo hemos manejado en alguna ocasión. Entonces se basa básicamente en hacer una acumulación de esa ponderación de los problemas y, digamos, le permite a uno enfocarse en realmente esos problemas que realmente tienen mayor impacto en el proceso. Los histogramas, pues básicamente sería una representación gráfica, en este caso, de la frecuencia o de la ocurrencia de esos eventos, en este caso, por ejemplo, tipos de problemáticas o problemas en particular, encontrando de manera gráfica cuáles son esos problemas que tienen o mayor impacto y con base en eso, pues, tomar la decisión. Los diagramas de control, pues fundamentalmente sería una representación gráfica en donde cada punto corresponde a un evento y tener en cuenta que siempre existe un valor objetivo, un valor promedio que lo ubicamos en la mitad, ¿verdad? Lo vamos a llamar la media. Alrededor de este, hacia arriba y hacia abajo, tendremos unos umbrales de control inferior y superior del proceso. Es decir, son límites que de manera discrecional queremos que ningún punto, ningún resultado de una medición o ninguna causa de una situación o una causa asignable esté ubicada por fuera de estos límites de control.
no es lo deseable. Por otro lado, tendremos unos límites exteriores que corresponderían al límite de la especificación. Es decir, esto pues es básicamente eh, imposible o no deseable que algún punto esté fuera de estos límites de especificación. Entonces, recordemos, para el caso de nuestras preguntas, que nos van a describir una situación en donde no podemos permitir, si alguno de estos eventos pasa, tenemos que declarar que el proceso está fuera de control. ¿Cuáles son estos eventos? Que esas mediciones eh, eh, estén por fuera de los límites de especificación, como es este caso, estos dos puntos. En este caso, el que está aquí abajo a izquierda y el que está aquí arriba a la derecha. Entonces, en este punto se debería declarar que el proceso está fuera de control. Otra situación anómala son aquellos resultados de las mediciones que están fuera de los límites de control inferior o superior. Bueno, en este caso yo estaba mirando mal. Solamente tenemos un evento que está por fuera de los límites de especificación, que es el que está aquí en la parte de abajo. Los otros corresponden a resultados de mediciones que están por fuera de los umbrales de control superior e inferior. Entonces, proceso fuera de control, que haya un sesgo, que haya una tendencia de 7 puntos consecutivos a uno de los lados del valor medio, que se llama la regla de los 7. Entonces, en resumen, proceso fuera de control, si tenemos resultados de mediciones fuera de los límites de especificación, fuera de los límites de control y la regla de los 7. Básicamente son esos tres. Bueno, aquí contextualizamos en un ejemplo, pero es básicamente los diagramas de control. Y los diagramas de dispersión, pues básicamente cada punto corresponde a un resultado de una medición y lo que nos permite es si esos resultados, esos eventos, tienen un patrón. Ese es básicamente el análisis de esos resultados de las mediciones. Si tiene un patrón, pues claramente estamos ya encontrando una causa raíz o se nos va a facilitar mucho encontrar la causa raíz y poder poner bajo control ese proceso. Eso fundamentalmente. Las herramientas y técnicas adicionales para este proceso, pues habíamos hablado de estudios comparativos, benchmarking, comparar las prácticas de proyectos reales con respecto a otros proyectos comparables para identificar mejores prácticas, es decir, mirar cómo lo están haciendo otros. Pues esos fuentes de información para comparaciones pueden estar dentro o fuera de la organización. Diseño de experimentos, entonces sería método estadístico para identificar factores que pueden influenciar variables específicas de un producto o proceso bajo desarrollo en producción. Usado para planear la calidad y determinar el número y tipo de pruebas y sus impactos en los costos de calidad. Muestreo, pues elegir una parte de la población para hacer la inspección. Será más exacta. Ya tendría que preguntarle a ustedes si la palabra es exacta o precisa, pero ese muestreo estadístico, dependiendo de qué tan bien represente la población, será más o menos exacto, ¿verdad? Entonces, frecuencia y tamaño se determina durante la planeación de la calidad para considerar los costos de las pruebas, rechazos esperados. Entonces, durante la planeación se tendrá que decir, entre otras cosas, eh, cuál va a ser o de qué porcentaje va a ser las muestras que se van a utilizar una vez estén haciendo los muestreos, por ejemplo. Y las otras herramientas, pues hablábamos ya de las tormentas de ideas, diagramas de afinidad. Diagramas de afinidad, pues miremos que básicamente serían como mapas mentales en donde podemos representar gráficamente aquellas cosas que tienen algunos elementos comunes que nos permita básicamente contextualizar el problema. Análisis de campo de fuerzas,
Pues básicamente sería también una dinámica de equipo, en donde hay la posibilidad de identificar esas fuerzas que impulsan un problema. Técnica de grupo nominal, también la vimos. Los diagramas matriciales, también. Matrices de priorización, pues básicamente sería lo mismo, ¿no? Hacer una representación, en este caso matricial, eh, para analizar de manera detallada una problemática particular. Las salidas, hemos visto que este proceso es el que en últimas, entre otras cosas, pues lógicamente nos produce el plan de gestión de calidad, pero hablamos del plan de mejoras del proceso. Recordemos que este plan de mejoras de procesos, o del proceso como se pinta acá, hace parte del plan de proyecto. Es uno de los 16 elementos que menciona PMBOK, que hace parte del plan de gestión de proyecto. Las métricas de calidad, entonces vendrían a ser eh, esos valores objetivos sobre los que nos vamos a medir el desempeño del proyecto en términos de calidad. Eh, Sería, por ejemplo, estas métricas de calidad, determinar si vamos a hacer unos tableros de control del proyecto, estilo semáforo. Esas métricas de calidad nos diría cuáles son esos valores que nos permiten determinar que estamos en verde, cuáles son los valores que permiten inferir que estamos en amarillo, o cuáles son esos valores que nos permiten declarar una alerta que estamos en rojo, en estado de crisis, o en antesala de una crisis. La lista de verificación o los checklists, pues también es básicamente una salida de este proceso, y básicamente sería cómo tendrían que estar diseñadas esas listas para hacer la verificación, en este caso de los eventos, una vez estemos haciendo aseguramiento de calidad o control de calidad. Y actualizaciones a documentos de proyecto, pues habrá otros documentos que se pueden actualizar en virtud de eh, digamos, la creación de este documento de, que es el plan de gestión de calidad y el plan de mejora de proceso. Entonces, fundamental de este proceso, que es el proceso que nos permite, además de tener un plan de calidad, tener un plan de mejoras de proceso, que es ahí en donde vamos a tener establecidas cuáles son las métricas de calidad que nos van a servir o que van a regir para nuestro proyecto. Y que por aquí también podemos de este proceso sacar el contenido de esas listas de verificación, cuáles son los parámetros que vamos a llevar a esas listas y cuáles son los umbrales o cuáles son los elementos que vamos a, a chequear en este caso. Y tener en cuenta que podrían existir otros artefactos del proyecto, documentos, que se podrían utilizar. Por ejemplo, la matriz de responsabilidad, la matriz RAM, RASI, ya la vamos a ver cuando veamos recursos. Esto pues básicamente sería algo que está en su material en la parte de plantillas, y es en este caso particular lo que sugiere PMI que podría tener un plan de calidad. Básicamente serían estos elementos. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades? ¿Cuál es el enfoque de planeación en términos de calidad? Eh, ¿Cuál es el enfoque en términos de aseguramiento de calidad? ¿Cuál el enfoque para hacer control de calidad? Y por último, ¿cuál es el enfoque en términos de mejora continua? Ese plan de mejora de procesos que hemos visto que es uno de los 16 elementos del plan de proyecto, debería tener cosas como esta, ¿cierto? Em, por ejemplo, describir la manera en que el equipo de proyecto piensa alcanzar los requisitos de calidad del proyecto. Eh, de manera formal, informal, detallado, en función de los requisitos, revisar en una etapa temprana del proyecto si trae beneficio, en fin. Todo esto que vemos aquí, pues básicamente serían esos elementos que debería tener ese plan de mejora de procesos. Los límites del proceso, la configuración del proceso, las métricas,
objetivos de mejora de ese desempeño. Sería básicamente los elementos que deberíamos eh, poner ahí dentro de ese plan de mejora de procesos. Ese plan de mejora de procesos podría perfectamente venir de la información histórica de otros proyectos, de algo que ya tiene establecido la organización ejecutante, pero perfectamente debería por lo menos indicar estos elementos que tenemos aquí. Ahora, en la parte de aseguramiento de calidad, que sería el siguiente proceso, ¿cierto? Eh, ya estamos en el dominio de ejecución y tendremos que considerar otros procesos, unas entradas y el proceso realmente de hacer el aseguramiento de calidad. Entonces, tenemos las entradas, las salidas, por aquí ya vemos qué entradas o qué tenemos eh, la posibilidad de que nos sea útil para hacer el aseguramiento de calidad y en qué herramientas y técnicas nos podemos apoyar. Por otro lado, también nos permite ver cuáles son las salidas de ese proceso. Entonces, el aseguramiento de calidad básicamente sería, el objetivo sería asegurar la efectividad de los procesos que se están, sobre los que se está rigiendo la ejecución de las actividades del proyecto, de la manera que se planeó. Eh, Identificar las mejoras que añadan valor al cliente o a la organización y que esas mejoras pueden incluir la eliminación de aspectos superfluos que reducen la eficiencia o efectividad del proyecto. Eh, Quitar esos procesos, los procesos deberían ser algo que está realmente alineado con el propósito común de añadir valor. Aquello que no añada valor y que esté generando esfuerzo, quitarlo. Sería básicamente el propósito uno de los propósitos importantes del aseguramiento de calidad. Aquello que genere valor, tratar de enriquecerlo, mejorarlo. Y que la implementación de esas mejoras de calidad se hace a través de solicitudes de cambio que pueden ser acciones correctivas. Recordemos que las solicitudes de cambio o peticiones de cambio son tres: acciones preventivas, acciones correctivas o reparación de defectos. Es básicamente son los tres tipos de solicitudes de cambio que tenemos, al menos en este marco de referencia. En las organizaciones suele haber un departamento de aseguramiento de calidad dedicado a realizar las auditorías de calidad. Ese departamento de aseguramiento de calidad puede tomar muchos nombres. En las organizaciones de antes la llamaban organización y métodos, ahora lo pueden llamar estrategia de negocios, eh, métodos, métodos del negocio, Business Strategy Office. Puede tomar muchos nombres, pero en últimas básicamente es ese departamento que hoy por hoy las organizaciones han determinado que debería estar ahí, básicamente para propiciar eficiencias en la manera como se gestionan al interior de la organización las actividades, pero también los proyectos. Las entradas, pues básicamente ya sabemos que necesitamos el plan de calidad, los dos planes que salían del proceso anterior, las métricas que también venían del proceso anterior y pues por supuesto también las mediciones de control de calidad. Recordemos que las mediciones de control de calidad son aquellas que son el producto de las inspecciones sobre productos o entregables y se usan para analizar y evaluar los estándares y procesos de calidad. Fundamentalmente, esas mediciones de control de calidad nos dicen si las especificaciones o los atributos de esos entregables o esos productos, resultado del trabajo del proyecto, están dentro de los límites o los estándares aceptables y alineados con las expectativas del cliente. Documentos de proyecto, volvemos
infinidad de documentos de proyectos que podemos tener allí, matriz de riesgos, matriz de interesados, registro de incidencias, muchos documentos realmente podríamos tener en cuenta para hacer este proceso. Las herramientas y técnicas que podemos considerar, de acuerdo al estándar, serían herramientas de gestión y control de calidad, eh, como las 7 que se mencionan aquí, diagramas de afinidad, gráficas de programación, eh, dígrafos de interrelaciones, diagramas de árbol, matrices de priorización, diagramas de red de actividad, diagramas matriciales. Bueno, esto no es tan como para tener en la memoria como las 7 herramientas que vimos en el proceso de planeación, pero digamos que queda relativamente fácil entender por qué sería útil alguna de estas herramientas de gestión y control de calidad. Y las auditorías, pues hemos visto que es básicamente la esencia de este proceso. La auditoría, y hemos dicho que esas auditorías se hacen sobre los procesos y pueden hacerse esas auditorías de manera planeada o de manera aleatoria, dependiendo de cómo esté establecido o cómo quedó establecido en el plan de gestión de calidad. Pueden ser realizadas por auditores internos o externos. Normalmente las organizaciones prefieren que sean auditores externos quienes hagan ese tipo de auditorías, dependiendo del contexto del proyecto. Em, eh, pueden ser más efectivas esas auditorías si se hacen a través de auditores externos, que no están realmente, digámoslo, viciados por hacer parte de la misma organización y no tendrían realmente observaciones que no correspondan a la realidad, en fin. Pero depende mucho de la organización. Permite confirmar la implementación de solicitudes de cambio aprobadas y el propósito de esas auditorías de calidad, entre otros, podría ser identificar buenas y mejores prácticas empleadas. También se trata no solamente de ubicar lo malo, sino también lo que se está haciendo bien y reforzarlo. Eh, Identificar las no conformidades, brechas y defectos. eh, Mirar entonces, identificar cuáles son esas no conformidades que están afectando esos entregables del producto, cuáles son las brechas que hay que cerrar y cuáles son los defectos más notorios o más importantes para reparar. Compartir buenas prácticas, eh, fundamental. Ofrecer ayuda de manera proactiva y positiva para mejorar la implementación de procesos y ayudar al equipo a incrementar su productividad. Buscar la eficiencia. Poner de relieve las contribuciones de cada auditoría en el repositorio de lecciones aprendidas de la organización. También se trata de generar conocimiento. Y eso básicamente sería en beneficio de la organización. Otra herramienta sería el análisis de procesos. Recordemos que esta es una de las herramientas y técnicas que no solamente está aquí en aseguramiento de calidad, sino en otros procesos. Y por ahí en una de las preguntas nos lo presentaban como una respuesta. El análisis de procesos básicamente es aquel mediante el que analizamos cuáles mejoras puede tener un proceso, examinar problemas que se están presentando, cuáles son las restricciones, actividades que no añaden valor, todo ese tipo de cosas, actividades que se repiten. Esto sería hacer como una depuración, ¿verdad? Ese análisis de procesos nos permite hacer como una depuración, una purga de esos procesos que no están realmente funcionando bien. Por ejemplo, planear la revisión de procesos de instalación de software en cada 10 computadoras podría ser un análisis de procesos. Y aquí estamos hablando de una muestra, en este caso de 10 computadoras. No sabemos cuál será la población, pero ya ahí, con esa muestra, podríamos tener información para hacer ese análisis de procesos. La reflexión, que no podemos hacer el trabajo de hoy con método de ayer y esperar permanecer en el negocio mañana. Es necesaria la mejora continua. Esto pues es evidente. Las herramientas de gestión de calidad, que a este punto ya las conocemos todas, por lo menos de manera general,
eh, diagramas de afinidad. Perdónenme, estas son las herramientas adicionales, pero ya en este punto sí que conocemos las 7 herramientas de gestión de calidad. Diagramas de afinidad, dígrafos, diagrama de árbol, matrices, diagrama de red, diagramas matriciales, herramientas básicamente en las que nos podemos apoyar para efectos de hacer el aseguramiento de calidad. Las salidas, pues, solicitud de cambio, en este caso tomar acciones para incrementar la efectividad de esas políticas y procesos y procedimientos que rigen pues todo el accionar de las actividades del proyecto, actualizaciones al plan de dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto y a los activos de proceso de la organización, básicamente. Y considerar cuáles serían entonces esas etapas en las que está definida la mejora continua del proyecto, al menos en términos de nuestro marco de referencia. Sería básicamente eh, también una particularización del ciclo PHBA, pero miremos una por una las etapas. Primero, seleccionar el proceso a mejorar. Describir el proceso como está ahora. Mirar aquí cuáles son esos indicadores de eficiencia o de desempeño de ese proceso. Los famosos KPIs, los Key Performance Indicators, ¿cierto? ¿Cuáles son esos indicadores claves? Lo otro, identificar las causas probables de la problemática que se haya identificado. Ahora sí, con base en la información anterior, introducir las mejoras en ese proceso. Es decir, ya implementar esas mejoras. Lo otro, realizar más mediciones al proceso que ya fue actualizado con la nueva versión del proceso. Lo siguiente sería estandarizar esos nuevos procedimientos, es decir, ya quemarlos, digamos, volverlos definitivos para que se vuelvan un proceso ya formal dentro de la organización. Lo siguiente sería comunicar las mejoras al equipo de proyecto y por ahí también a la organización si fuera el caso de que ya fueran los activos de procesos de la organización. Y el ciclo seguiría de manera sostenida, de manera continua, eh, digamos, en el diario transcurrir del proyecto y de las operaciones de la organización. Eh, Llegamos al proceso último, que es controlar la calidad, es decir, hacer control de calidad. Considerar aquí algunos elementos relacionados con estos procesos de control, como controlar los riesgos, la calidad, las adquisiciones. Básicamente son los procesos que están en nuestra matriz de procesos, cuáles tenemos que considerar. Recordemos que en ese dominio de monitoreo y control, no todas las áreas de conocimiento tienen procesos, pero los más importantes serían control de calidad, control de los riesgos y control de las adquisiciones. Considerar que existen otros procesos de control menos relacionados, pero considerarlos también que están ahí, como controlar las líneas base del proyecto, controlar las comunicaciones, participación de interesados, trabajos, cambios, en fin. Y el proceso como tal, pues que tiene sus entradas, herramientas y técnicas y salidas. Vamos a mirarlo un poquito más en detalle. Entonces nos permite este proceso monitorear y registrar los resultados, de ejecutar las actividades de calidad para evaluar el desempeño y los cambios necesarios recomendados. Se ejecuta a través del proyecto, a lo largo del ciclo y del proyecto, incluyendo metas de procesos de proyecto, entregables y resultados de gestión de proyecto y producto. Eh, Usualmente ejecutado por el departamento de calidad, al menos digamos, en entornos de organizaciones matriciales, debería uno suponer, para efectos del contexto de alguna pregunta del examen, que si es una organización, si no se especifica lo contrario, debe ser una organización matricial
y esa organización matricial debe tener un departamento tanto de aseguramiento de calidad como de control de calidad. Si es una organización proyectizada, pues claramente el proyecto asume directamente todos estos roles de gestión de la calidad, tanto de aseguramiento como de control. El proceso también identifica las causas de problemas de calidad y recomienda acciones para eliminarlas. Entonces, este proceso, perdón, verifica que los entregables del proyecto estén dentro de los límites de calidad planeadas, básicamente, que los entregables, fíjense que aquí hacemos énfasis en los entregables, productos, y que realmente estén dentro de los límites, y esos límites de calidad, pues básicamente son establecidos con base en los requisitos que están ya determinados acordes a las expectativas del cliente. ¿Qué necesitamos al hacer control de calidad? Dominar ciertos conceptos para evaluar los resultados de las actividades. Eh, por ejemplo, prevención, tener claro que la prevención se basa en mantener errores fuera del proceso. Es decir, descartar lo que sabemos que genera errores. La inspección sería mantener esos errores fuera del cliente, es decir, mantenerlos de manera interna, como algo susceptible de mejorar sin que el cliente se entere. Eh, Muestreo por atributos versus muestreo por variables, ya lo veíamos hace un momento. El muestreo por atributos, pues básicamente sería que el resultado de ese, de ese control de calidad sea conforme o no conforme. ¿Eh? Hablábamos de que era algo binario, era algo es o no es. Y el muestreo por variables ya tiene entonces una distribución más continua y se mide el resultado en una escala de conformidad, ¿cierto? Entonces aquí es cumple, no cumple, en el otro sería, bueno, cumplieron un 20%, cumplieron un 30, 50, en fin, dependiendo de las métricas que se han definido en la organización. Lo otro sería las tolerancias versus los límites de control. Recordemos que los límites de control están identificados a los extremos de los posibles resultados de las mediciones y las tolerancias es hasta dónde podemos permitir resultados que estén por fuera de ciertos límites de control. Las tolerancias serían entonces un rango específico de resultado aceptable, por ejemplo, aquellas mediciones que estén por encima del 5%, pero que sean inferiores al 10%, pueden ser aceptables, pero si son eh, mayores a un número determinado, entonces ya se declaran una alerta, seguramente que se puede parar el proceso para encontrar los correctivos del caso. Y los límites de control, ya vimos que pueden indicar si el proceso está fuera de control. Los límites de control, recordemos que son, uno es el límite de especificación y los otros son los límites de control inferior y superior, que son discrecionales al proyecto. Lo que nos puede servir para controlar la calidad, plan de proyecto, las métricas, que ya venían de proceso anterior, lista de verificación, mediciones de desempeño. Por ejemplo, en las mediciones de desempeño, el trabajo del proyecto, considerar temas como el desempeño técnico planeado versus el real, desempeño del cronograma planeado versus real. Esto, pues, básicamente es un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Indicadores de desempeño del cronograma, de los costos, y nos va muy bien, eh, por ejemplo, esos indicadores de análisis de valor ganado. Solicitudes de cambio aprobadas, tenemos que considerarlas. Los entregables, obviamente los entregables, porque sobre esos entregables es que vamos a hacer control de calidad. Y por último, los activos de proceso de información, que pues ahí hay información que puede ser útil. Herramientas y técnicas, las 7 herramientas que ya las conocemos de memoria, y las recordamos, pues a lo mejor lo tenemos éxito ahora. Eh, Tratemos de hacer el ejercicio. 7 herramientas de calidad. ¿Se acuerdan? Diagrama de flujo, um, diagramas de Pareto, histogramas,
listas de verificación, diagramas de dispersión, para otro, diagramas de control, y falta uno. Bueno, recomendarle muy especialmente no perder de vista, conocer, o por lo menos, no necesariamente en el orden que las mencionamos, pero sí conocer, porque las vamos a necesitar para las preguntas, las 7 herramientas básicas de calidad. El muestreo estadístico, que ya sabemos de qué se trata. La inspección, entonces, sería examinar el producto o el entregable para determinar si está conforme a los estándares que ya están documentados. Es decir, aquí es donde esa inspección nos permite determinar si el producto es conforme o no conforme. Y revisión de solicitudes de cambio aprobadas. También sería una técnica que podría ser utilizada en este proceso. Las salidas, pues básicamente las mediciones de control de calidad, que serían entonces documentadas en el formato establecido de acuerdo a lo que se dijo en el plan de calidad. Los cambios validados, que serían cambios y reparaciones a elementos, y serán aceptados o rechazados antes de notificar de la decisión. Una cosa es un cambio aprobado y otra cosa es un cambio validado. Eso también hay que considerarlo. Cambio aprobado quiere decir que es un cambio que, como es aprobado, se va a ejecutar, y cambio validado fue un cambio que se aprobó, se ejecutó y ahora tenemos que validar que su efecto fue el deseado. Los entregables validados o verificados quiere decir que son entregables que, al ser validados, es que ya prácticamente están aceptados por el cliente, ¿cierto? Para que eso pase, seguramente que previamente hemos tenido que hacer eh, control de calidad. Los resultados de este proceso son entregables validados, que serán la entrada para el proceso que vimos en gestión de la integración, perdón, en gestión del alcance, que era validar el alcance. Actualizaciones a los activos, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan de proyecto, actualizaciones, en fin. Todas estas entonces serán salidas de este proceso. Eh, con esto, mire que se nos fue. Yo pensé que íbamos a adelantar un poquito más, pero bueno, ya dejamos listo todo lo que es integración, alcance, tiempo, costo, y hoy cerramos calidad, de manera que pues hemos tratado de avanzar lo más posible. Mi recomendación, pues han visto ustedes que el tema es bastante extenso, sería entren a la plataforma. Y ahí está, pues de pronto algún concepto que pasó muy rápido o eso, pero mi recomendación como estamos en un proceso en donde el tiempo es crítico, de pronto más que pedirles que entren a revisar las presentaciones, videos, pues sí, están ahí, pero si de pronto no hubo una inasistencia a clase, pues de pronto ir derecho a los quizzes, que son el mejor diagnóstico. Los quizzes les van a permitir, como he visto, que algunos de ustedes, no sé si es que entren al quiz y les da pereza seguir, pero he encontrado que hay quizzes con resultados de 3 puntos sobre 20, y me dice que el tiempo establecido es, lo que a mí me indica eso es que han entrado y se han ocupado en otra cosa, o sonó el teléfono en ese momento y se deja esto como actividad secundaria y finalmente pasa el tiempo y no se completó. Eso lo entiendo. Si eso llegara a pasar, todos los quizzes están programados para 3 intentos, ¿sí? Pero si esa fuera la situación, intenté el quiz, me sonó el teléfono, me ocupé, no pude, pasó el tiempo, ¡pum! Saqué un puntaje malísimo. No es la idea. Entonces, esos 3 intentos los podemos modificar, no hay ningún problema. Simplemente ustedes con un WhatsApp o alguna cosa me dicen y actualizamos eso para reiniciar ese contador, digámoslo así, ¿sí? Pero es importante
Y le decía a alguno de ustedes arrancar por lo que yo creo que es el, digamos, el flujo correcto, que sería ir a los quizzes y dependiendo del resultado de ese quiz, devolvernos a reforzar la teoría, ¿sí? Están las presentaciones y atrás de las presentaciones están los textos de autores, del libro de Pablo, el libro de Rita, en donde se pueden mirar los conceptos un poco más en detalle, si fuera el caso. Y bueno, y está el PMBOK como referencia final de digamos, situación que se tenga en donde hay una pregunta que no me queda claro, lo que me dijo el profesor no me convence, en fin, hay maneras. Sería mi invitación para que sigamos trabajando. Agradecerles y invitarles para que nos veamos el miércoles por aquí. Muchas gracias.